Saludos familia, bienvenidos a otro programa más, llegando a sus hogares para compartir con ustedes, no solamente con el liderazgo, sino que ahora con el liderazgo de cada familia, porque cada familia tiene su campeón en la fe. Gracias a Dios, si son todos, pero siempre hay alguien que está ahí promoviendo el desarrollo, el crecimiento espiritual. Y de hecho, esa es la serie que empezamos la semana pasada, aprovechando las circunstancias. Estamos meditando en de qué forma poder aprovechar más intencionalmente el tiempo y poder aprovechar la oportunidad para crecer, para desarrollar. Y de ahí surgió la serie Creciendo en Dios. Creo que anteriormente tocamos una serie similar, pero creo que ahora era muy oportuno de poder nombrar esta serie de esta manera. Y por ello fue que empezamos a hablar del tema de la consagración la semana pasada, para lo cual me acompañó nuestra hermana Karina Sical. Y ahora quiero compartir un tema muy especial y para ello he invitado al esposo de hermana Karina, a nuestro hermano Luis Sical. Aunque muchos lo conocen, pero uno no sabe hasta dónde podemos llegar con estos medios. Así de que bienvenido, Luisito, como te decimos de cariño, aquí a esta célula, a este grupo. Un placer. Buenas noches a todos, esperamos que les bendiga esta serie y que ahora que están pasando un tiempo con sus familias va a ser de bendición, que los ayude a crecer y a unir un poquito más la familia en estos días. Bien, entonces queremos tocar el tema de la vida familiar, ¿ok? Y a manera de un contexto bastante amplio. Génesis capítulo 12, para los que tienen ahí sus Biblias, Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3, nos habla del llamamiento de Dios a Abraham, con quien Dios deseaba empezar todo un pueblo, toda una nación. Y de ahí es que surge entonces el pacto de Dios con Abraham. Y en la parte final de ese pacto, después de que Dios lo llama y entonces lo bendice, el Señor le dice que en él, en ti, serán benditas todas las familias de la tierra. Más adelante lo vuelve a explicar y habla de que en su simiente, en la simiente de Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Pero por ahí va la idea, Luis, y es de que la intención de Dios siempre ha sido bendecir a las familias, aunque sabemos que Dios trabaja individualmente con cada uno, pero su intención profunda siempre ha sido la familia. Y por otro lado, creo que me motivó mucho a tocar este tema durante esta serie en este tiempo, porque si en algún lugar se puede probar nuestra vida espiritual, es en la familia. Creo que en ningún otro lugar se puede probar tanto cuánto hemos crecido o no hemos crecido, cuán espirituales o no. Si en algún lugar se puede dar eso, es en la familia. Así es de que vamos a poner de manera muy práctica, Luisito. Y es, ¿cómo pudieras resumir tu experiencia como padre? Cuando piensas en, bueno, ¿cuántos años tienes ya como padre? Wow, Eliana va a cumplir 21 años en junio, un par de meses. Exacto, entonces me imagino que tu experiencia empezó un mes antes, ¿verdad? Cuando sabías que te cayó así como que, wow, voy a ser papá, desde ahí. Ok, entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo puedes resumir tu experiencia como padre? Es una gran bendición. Recuerdo que precisamente venía de Guatemala. Veníamos de Guatemala de un congreso cuando Karina me estaba esperando en el aeropuerto con un sign ahí diciéndome que íbamos a ser padres. Entonces, una gran sorpresa. Y curioso porque los muchachos tienen sus diferentes personalidades, ¿verdad? Entonces con Eliana ha sido pues un regalo de Dios definitivamente. Creo que las mujeres son un poquito más fáciles, pero es mi opinión, algunas. Sí, o sea, con Eliana fue facilísimo. Ella, pues, el amor que ella me tenía, como el comportamiento de ella conmigo fue facilísimo. En la venida de Isaac fue algo bien diferente, porque él era como su personalidad un poquito más fuerte. Para quien no te conocen, estamos hablando de Eliana. ¿Eliana qué edad tiene? Eliana va a cumplir 21. Isaac tiene 17 ahora, okay. Y Elijah que tiene 2 años menos, que tiene los 15 años. Okay. Entonces,
Cuando vino Isaac es un poquito diferente, porque la personalidad de Isaac es un poquito más, el temperamento de él es un poquito más confrontativo, entonces con Karina siempre Karina le decía algo, alguna disciplina y yo mismo, y él se nos paraba al frente este pedacito de gente, ¿verdad? Entonces ya habíamos planeado solo tener 2 hijos, porque si no, esto va a ser difícil. Pero el Señor nos dio a Elijah casi por una manera profética, entonces fue de una gran bendición. Entonces, sí, para mí, yo siempre quise ser padre. Eso también te quería preguntar. Cuando estabas, ¿recuerdas de qué edad más o menos anhelabas ser papá? ¿Fue cuando te casaste o desde antes ya soñabas con una familia? Desde niño. ¿Oh, sí? Desde niño. Y mi idea siempre era tener 3 hijos. No sé por qué tenía eso en mente. Y me vengo y me caso con Karina y ella también 3 hijos. La mentada de ella, quiero tener 3 hijos. Entonces, ya estábamos preparados. Ya estaba en el destino. Estábamos preparados. Ya. Sí. Bueno, yo fui más cobarde. Yo 2. Mi esposa quería tener 5. No. Y conociéndola a ella, la verdad, hubiera hecho un buen trabajo con 5. Pero yo fue el que dije, creo que tengo capacidad. La verdad sí fue. Creo que tengo capacidad en cuanto a dedicarme a ellos, trabajar con ellos. Y entonces fueron 2. Pero, y qué bueno que lo resumiste en eso, Luis, que ha sido una bendición. Porque quizás no para todos. Ha sido una bendición, especialmente cuando ha sido de pura sorpresa, no estaba preparado, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cuáles consideras que fueron tus mayores desafíos como padre, especialmente cuando eran más pequeños? Porque quisiera también aprovechar de que hay padres que nos están viendo, miembros de la iglesia y otros, y sus hijos varían en edad. Así de que quisiera por un momentito enfocarme en ese aspecto de cuáles fueron tus mayores desafíos cuando ellos eran pequeños. ¿De lo que recuerdas? Sí, claro. Creo que uno de los desafíos más fuertes con Eliana era de que yo estaba en la universidad. Entonces el poderle tener el tiempo que ahora tenemos, por decir así. El hecho de poder cenar juntos. Yo estudiaba en la noche. Trabajaba de día y estudiaba de noche. Entonces... y aparte de eso, las tareas de la universidad, creo que eso era uno de los desafíos más grandes, cómo poderle darle un tiempo y líderes de células también en ese tiempo. Entonces, sí, pienso que hay cosas que más que lo que uno pueda ver en un libro, lo que uno pueda escuchar en un seminario, la práctica, creo que ese es el punto. Cuando uno ya viene a la práctica, cómo realmente aparta el tiempo para estar con ellos, es donde se pone un poquito difícil, ¿verdad? Claro. Creo que una de las cosas que yo hice intencionalmente, especialmente con Eliana, y yo le decía a Karina que ella saliera a ciertos seminarios o ciertas cosas, si había algún retiro o algo, le decía, vete tú y yo me quedo con ella. Y me decía, no, pero si tú no sabes hacer esto y lo otro. Pero como nosotros somos 4 hombres, 4 varones en la casa, entonces mis padres se iban a trabajar y yo me quedaba cuidando a mis hermanos menores. De alguna manera que Dios, oigan ellos ahora, que se recuerden. Sí, de alguna manera Dios me preparó para eso. O sea, yo no hallaba difícil el poderle cambiar pañales a Liana, hacer una facha o hacerle comida y a la misma vez pues yo sé cocinar, entonces no me costó esa parte. Entonces creo que el desafío era más que todo cómo apartar el tiempo para estar con ellos, ya estando Karina, yo en las rutinas regulares, ¿verdad? Como uno hace. Me río porque ahora de abuelito yo saco mis nietecitos y a veces me quedo con ellos mientras mi hija, en este caso, iba a la escuela o algún compromiso. Y entonces yo me quedaba cuidando con ellos, pero la parte de cambiar pañales sí siempre ha sido un desafío. Pero yo lo llevaba, digamos, a Billy Beast y de repente que yo mismo tenía que ir al baño. Y digo, ¿cómo se hace para entrar al baño con una nena? Exacto, a mí se me olvidó. A mí se me olvidó cómo se hacía eso. No, y curiosamente la bendición de este país es de que nosotros tenemos baños
familiares. Sí, cierto. Entonces uno, en muchos lugares. Yo meto a mi hija, la cambiaba en esas... Sí, y ahora más grandes el desafío es diferente, porque cómo es que ellos en su mundo uno puede hacer el tiempo para... Y yo para Eliana, yo dividirme para Isaac y dividirme para Elijah, como yo conozco esas... hacer el tiempo para ellos, ¿verdad? Claro. Yeah. Ahora, ¿cómo pudieron manejar ustedes el estar sirviendo a Dios y atendiendo a la familia de 3, ¿ya? Y trabajando? Y hubo un tiempo en que también Karina, o sea... Trabajaba de maestra también. Exactamente. Claro. Entonces, ¿cómo pudieron manejar eso de servicio a Dios y atender a los hijos? Creo que bueno, en nuestro caso la bendición es de que ambos servimos siempre en el mismo departamento. Yo sirviendo en el departamento de niños ya desde que entré, básicamente 2-3 meses de entrar al ministerio. Aunque son 23-24 años casi de servir en el departamento de niños, ¿verdad? Entonces, ambos servíamos en el mismo departamento. Entonces, cualquier cosa que hacíamos, digamos un retiro o algo ahora con los muchachos más grandes, en lo que Karina estaba ministrando o hablando algo, yo tenía a los nenes conmigo. Yo estaba ministrando, Karina nos tenía con ella. Entonces, creo que esa es la bendición. Ahora creo que es un poquito más desafiante para el padre que tal vez no sirve en el mismo departamento, ¿verdad? Pero creo que ese es el punto de la familia, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo yo ayudo a Karina a ella a crecer? Creo que hace mucho mejor trabajo en el ministerio de niños. Y creo que ella entiende que yo hago mejor trabajo en el área de ministrar, en un tipo de campamento. Entonces, esa parte nos dividimos mejor. Karina es mucho mejor para la preparación, por ejemplo, detrás de las cámaras, ¿verdad? Y cómo es que yo al frente ya, digamos, diferentes enseñanzas o cosas así, ¿verdad? Cómo usamos nuestros fuertes para ayudarnos como familia, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Creo que ese es el... Como uno logra entender la fortaleza de la pareja. Y entonces yo permito que mi esposa crezca y ella permita que yo crezca también. Wow. ¿Verdad? Y una cosa muy particular es que sus hijos han crecido con ustedes. Sirviendo en el ministerio, ¿verdad? Yo sirvo en el campamento. Sí, sirviendo o pregando, ¿verdad? Las dos cosas. Las dos cosas. De verdad que sí. Sí. Y que se puede ver los diferentes temperamentos, ¿no?, en tus hijos, pero ellos han crecido en ese ambiente de servir a Dios y que siempre también se han llevado a la iglesia para la casa. Y creo que y esa es la otra parte que tal vez uno no logra entender, cómo ellos cómo uno los va formando en su fe a ellos, ¿verdad? Cómo ellos están viendo a Karina y me están viendo a mí, ¿verdad? En lo que uno está tratando de manejar el ministerio, ellos también están viendo cómo somos nosotros en la casa y cómo somos afuera. Entonces, ahora de ver que Eliana, elige una carrera de ser maestra, ella sirve aquí como maestra con niños. Entonces, lo mismo Isaac, que le gusta servir con los niños, o lo mismo Elijah también, que sirve con los niños. Entonces, en el campamento también lo mismo, como ellos han servido ya como mentores para niños más pequeños. Entonces, ¿cómo es que eso se va formando en nuestros hijos también, ¿verdad? Y entre paréntesis, una de las bendiciones que he visto en la vida de ustedes y en otros es de que Dios ha honrado el servicio que ustedes han dado por los niños. Y Dios se ha encargado también de bendecir a sus hijos. A la vez que ustedes cuidan a los niños de tantas personas, Dios se ha encargado también de poner ese temor en la vida de sus hijos y verlos crecer en el Señor. Hermoso. Luisito, ¿qué pasajes te han bendecido, te han inspirado en tu función, en tu responsabilidad, en tu trabajo como padre? ¿Qué versículos vienen a tu mente que han sido de bendición o de inspiración, o porciones de la Biblia o personajes? Creo que hay diferentes pasajes. Siempre pienso en ese pasaje que dice que no exasperéis a vuestros hijos. Por alguna razón ese pasaje lo aprendí, yo estudiaba en una escuela cristiana en Guatemala y nunca se me olvidó ese pasaje, el hecho de que nuestros hijos no vayan a bajar la guardia o no se vayan a cansar en la fe, porque nosotros mismos los hemos enojado o hacer enojar porque los estamos forzando a hacer algo que tal vez ellos no están preparados para hacer.
En otras versiones dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo es que yo puedo hacer que mis hijos, aún estando sirviendo conmigo, yo los puedo provocar a ira o enojarlos al punto que ellos bajen la guardia en su fe, ¿verdad? Entonces, ese versículo siempre me bendijo mucho. Era como una alarma ahí de cuidado. Exactamente. Cuidado, cómo los tratas. Yeah. Especialmente cuando uno está bajo presión, porque... Y cuando tenemos 10 muchachos en la casa con un sleepover de ellos, ¿verdad? Y yo ya me quiero ir a dormir. O sea, como yo le digo a ellos, hey guys, time to go to bed, ¿verdad? Como es hora de irse a dormir. Como uno se lo dice de tal manera que ese momento que yo les exprese a ellos de que ya me tengo que acostar, no les arruine la noche, pues el tiempo que ellos están pasando como amigos, ¿verdad? Wow. Entonces, ¿y se puede hacer? Sí se puede hacer, claro, se puede hacer. Claro que sí. Se puede. Pero sí creo que eso ha sido uno, por lo menos en mi caso, ha sido unos pasajes que me ha bendecido mucho de mi parte para poder moldearlos a ellos, ¿verdad? Como ha sido como ese freno, ¿verdad? Tengo que tener cuidado con eso. Claro. Yo personalmente recuerdo uno de los pasajes que me bendició mucho, y muchos de esos pasajes ha sido por la bendición de mi madrecita. Ella es la que pues realmente nos introdujo la palabra y la que vivió lo que decía el Antiguo Testamento de Deuteronomio 6, cuando hables a los hijos y lo escribirás en las puertas, y etc. O sea, mi madrecita nos salía con versículos en todas partes de la casa. Y entonces uno de ellos es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa convicción que la palabra nos da, prácticamente que todo nuestro trabajo, educando a nuestros hijos, instruyéndolos, enseñándoles, no es en vano. Y como alguien decía, ese pasaje, ¿verdad? Y aun cuando fuera viejo no se apartará, como diciendo, pueden tener sus desvíos, pero al rato vuelven otra vez, sino a encajar. Por lo menos fue nuestra experiencia de haber sido instruidos en los caminos del Señor y ver cómo eso al tiempo vino a dar su fruto, aún en medio de mis hermanos y yo estar apartados del Señor por unos años, pero ya estaba la palabra de Dios, ya estaba la enseñanza, y estaba sobre todo el ejemplo, el testimonio, y eso fue algo glorioso. ¿Cuáles pudieran ser los mayores desafíos trabajando ustedes con tantos muchachos, tantos teenagers y jóvenes? ¿Cuál crees que es actualmente alguno de los desafíos que las familias atraviesan, o que los padres, mejor dicho, para ser específico, que los padres atraviesan trabajando con sus hijos? Creo que ahorita el desafío más grande es de que nosotros somos una cultura, por ejemplo, en mi caso, yo crecí en Guatemala, vine a los 18 años acá, de los padres que ya vinieron con sus hijos para acá. Entonces, yo hablo inglés, hablo el idioma de ellos y me puedo comunicar bien con ellos. Creo que esa como doble cultura que tienen nuestros hijos, creo que para muchos padres se les hace un poquito difícil. Entonces, o sea, aparte de los desafíos naturales, digamos, de estar con los hijos, es ese otro aspecto que complica más las cosas por esa doble cultura. Y es que hay algunos de ellos que casi no les gusta hablar español, pues, ¿verdad? Lo normal es que estén hablando en inglés, especialmente entre ellos como hermanos. Creo que hay algo que usted nos ha enseñado y que ha sido, creo que el evangelio que nosotros hemos escuchado de usted aquí en la iglesia es un evangelio práctico, ¿verdad? Es un evangelio que no es un evangelio que no se pueda vivir en la casa. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ser bien inteligentes, cómo podemos utilizar aún estos momentos, Pastor, cómo podemos utilizar estos momentos de estar en nuestra casa y sí, nuestros hijos quieren estar jugando, por ejemplo, Isaac y Elijah quieren estar jugando PlayStation ahorita, quieren estar jugando otras cosas, pero como yo los saco de ese ambiente, los traigo como familia, que es hora de cenar, cenamos juntos, Karina está cocinando, lo que sea, que preparemos la mesa, quién le toca hacer los trastes o cualquier cosa, o
vamos a ver una película juntos, nos vamos a sentar juntos, no, yo no quiero ver esta película o lo otro, vamos a ver esta película. Entonces, esos desafíos que los muchachos dicen, no me gusta tal y tal cosa, ¿verdad? Creo que entre esos, los idiomas, el idioma del padre y el idioma de los muchachos, creo que ese puede ser uno de los desafíos. La otra parte es que creo que es uno de los desafíos más grandes ahora, es los electrónicos. Creo que muchos padres no están acostumbrados a manejar esa parte de los muchachos y se les complica en el sentido de que no saben qué tiempo darle. Pero el muchacho, por ejemplo, ahorita, que no están en la escuela los muchachos pueden pasar 8 horas jugando, 6 horas jugando electrónicos, y si uno no le dice que paren, no van a parar. Entonces, ¿cómo uno puede manejar eso? Y de una buena manera, pues, ¿verdad? De una manera sabia, como uno los puede... No hemos tenido esto. Posiblemente nunca vamos a experimentar esto otra vez. ¿Verdad? Creo que esos son unos par de desafíos. Y lo otro, la exposición que tienen, el ser expuestos tanto, especialmente ahorita con tanto tiempo, que sean libres aparentemente, a todo lo que pueden ver tan ampliamente en internet, por ejemplo, que a la larga el enemigo se puede aprovechar y siembra esos pensamientos, esos deseos, y luego no se complica más la vida de los muchachos. Pienso que si nosotros lo pensáramos, ¿qué beneficio pudiéramos obtener nosotros de ese tiempo con nuestras familias? ¿Qué podemos sacar para que nuestros hijos, al terminar estas 2 semanas, 3 semanas o el tiempo que sea que vayamos a estar fuera de la escuela y que vayamos a estar con ellos, qué pudiéramos ganar de este tiempo? Pienso que muy rara vez nosotros vamos a tener, aparte de nuestras vacaciones, que salimos a un lugar específico, pero aparte de decir, estamos en nuestra casa, en el ambiente donde nos vemos, donde estamos juntos, el centro donde crecemos, ¿qué beneficio le vamos a sacar a este tiempo nosotros? ¿Cómo vamos a verdaderamente enseñar a nuestros hijos a que no, esta es nuestra casa, en esto creemos nosotros, esto es quien nosotros somos? Entonces, ¿qué va a suceder después de estas 2 semanas, verdad? Porque las 2 semanas van a pasar. Las pueden pasar jugando electrónicos, viendo películas o lo que sea, pero ¿qué verdaderamente le vamos a dejar a nuestros hijos en 2 semanas, verdad? Que ellos van a decir, me acuerdo de estas 2 semanas. Claro. Bueno, quisiera aprovechar entonces, ya que mencionaste ese punto, quiero aprovechar, queridos hermanos, hermanas, padres y los muchachos también que nos están viendo. Yo hacía una pequeña lista de cosas que podemos hacer. Y lo primero es, aprovechemos a pasar tiempo con nuestros hijos. Es increíble, pero hace años yo me recuerdo que compartí un tema que el promedio que un padre, estoy hablando de varón, el promedio que un papá en Estados Unidos está con sus hijos es de 30 minutos a la semana. 30 minutos a la semana. Comparado a las horas que pueden pasarse los muchachos, como decir, expuestos a los electrónicos o internet o hablando con los amigos o la televisión. Así de que es muy importante, y es lo que sucede, es de que a veces uno no ha desarrollado esos músculos de la paternidad, y es como que son como los músculos en que si no estás acostumbrado a levantar pesas o a correr, te vas a cansar inmediatamente. Y para algunos padres está con sus hijos, así que la madre le dice, mira, dame un brequecito, dame un tiempecito y dame un par de horas. Siente como que son 2 semanas, ¿no? Porque la falta de práctica, la falta de ejercitarse. ¿Y a qué me refiero con esto? De no saber qué hacer. Bueno, entonces, mi primer consejo es pasar tiempo con los hijos, pero no solamente pasar tiempo, sino pasar tiempo con ellos para conocerlos. Qué importante, que pareciera una gran responsabilidad, pero cuando empezás a deleitarte de que
wow, caramba, cómo se diferencia entre esta mi hija y este mi hijo, y entre este y el otro, y ver, wow, las destrezas, las habilidades que tienen, y es como que realmente la perspectiva de uno coge vida al ver los distintos habilidades, talentos que tienen los muchachos. Así de que les invito a pasar tiempo para conocer. Y yo sé que ustedes han aprovechado mucho porque ustedes también pues están acostumbrados a estar con ellos, cuando salen a acampar, ¿ya? Conviven muchos con ellos, y entonces no solamente los hijos físicos, sino los hijos espirituales también, conviviendo, ustedes se dan cuenta pues de los dones que tienen, a usted llamado de Dios que puede tener, y no una persona. Pienso que es algo muy, muy hermoso. Pero lo otro es aprovechar a orar con ellos. Y no me estoy refiriendo rodillas, vamos a orar 2 horas. Exacto, ya. Yo no estuve en ese... Será la única vez que van a orar con usted. Yo no estuve ese tiempo en mi casa porque yo ya estaba aquí en Estados Unidos cuando mi familia me cuenta de un pastor que mi papá conoció en la calle queriendo ayudarlo, y resultó pues llegando a la casa y hospedándose en la casa, y de esos pastores tremendos que él se levantaba y decía: hoy todo el mundo ayuno y oración, decía. Y todo el mundo tenía que ayunar y orar. Hasta los niños de pecho. Todo el mundo tiene que orar y ayunar, decía. Pero bueno, tal vez no tanto eso, sino el tomar tiempo para estar con ellos, aunque sea un momento. Yo puedo testificarles que realmente mis hijos, desde que eran pequeñitos hasta que fueron adolescentes, yo oraba toda la noche por ellos, literalmente toda la noche los bendecía, oraba por ellos, y cuánto bendice eso, al punto que ellos llegan a desearlo, a necesitarlo. ¿Ya? Entonces, considero que también es parte de la manera como podemos aprovechar este tiempo. La razón por la cual estamos tocando esta serie, Luisito y hermanos que me escuchan, es porque si no somos intencionales en hacer algo, no vamos a mejorarnos automáticamente. Y hemos estado hablando y declarando que después de esta crisis pues vamos a salir mejores personas, mejores siervos del Señor, mejores iglesias. Sí y no, dependiendo. Porque si no somos intencionales en implementar estos aspectos de la vida espiritual y de la vida familiar, no, al contrario, puede ser más desastroso el estar conviviendo juntos. Y lo otro es el instruirlos dependiendo de la edad de ellos y no conociéndolos. Y por cierto, hablando de eso, estamos en una reunión hace poco, necesito que ahora hay hasta tantos medios cristianos que las personas pueden utilizar para poder tener recursos y enseñar de maneras creativas. ¿Ya? ¿Han ustedes utilizado algo de eso, o se ha escuchado de esos recursos que hay? Sí, he escuchado de varios. Creo que, tal vez volviendo un poquito a lo que usted estaba mencionando, curiosamente, nosotros hacemos el ayuno de 40 días siempre para el campamento. Y en realidad nunca lo hemos como impuesto a ninguno de los muchachos, nunca lo hemos impuesto a nuestros hijos. Pero interesante escuchar, ya que cuando ellos ya son un poquito mayores y le dicen a uno: yo voy a estar ayunando esto, sin que salga de nosotros. Lo que se hablaba de orar por ellos, ¿verdad? Que es algo que creo que muchos padres lo hacen, y los que no lo están haciendo, pues los motivamos en el nombre de Jesús que hagan eso por sus hijos, no importando la edad, de cubrirlos, de no solamente orar por ellos en la mañana cuando van a la escuela, cuando salimos con ellos o cuando estamos en algunas vacaciones o lo que sea, pero creo que el poder ellos ver el resultado de la búsqueda del rostro de Dios, creo que trae más beneficio estarlos empujando. Yelisa precisamente predicaba hace unos 5 años atrás un mensaje muy poderoso con respecto a tener ella le llamaba tent of meeting, como un lugar de encuentro con el Señor. ¿Cómo es que nosotros tenemos que tener ese lugar de encuentro? Nosotros cambiamos ciertas cosas de la casa, hicimos un lugar así, y ahora que nuestros hijos dicen: me voy a meter al cuartito a orar.
Entonces, para nosotros ellos me ven a mí, ven a mí meterme ahí unas cuantas horas, o me ven, quiero ir a leer y me desconecto de todo el mundo. Entonces, al escuchar de ellos que no, me voy a ir a meter ahí a orar, o voy a ir a leer allá. Entonces, para nosotros es algo sin empujarlo, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que se decía, dependiendo de la edad, entonces uno lo puede ir moldeando en ellos, ¿verdad? Y ustedes tienen un cuartito aparte. Sí, tenemos un cuartito donde que no se puede. Ahora, precisamente por causa de la todavía tiene un cuartito ahí. Un cuartito ahí que hicimos. Movimos toda la casa, la verdad. Por esa enseñanza de Yelisa. Entonces, por esa enseñanza de Yelisa, movimos toda la casa. Precisamente nosotros tenemos un baño. Y es el chiste, ¿verdad? De que en la casa se duermen 17 personas, muchachos ahí. Entonces, como hacen con un solo baño, entonces ustedes se bañan a tal hora, nosotros a tal y tal hora. Pensábamos convertir en ese cuarto en otro baño, pero movimos toda la casa para que ese cuarto sea un lugar para buscar el rostro de Dios. Entonces, ha sido de bendición. Pero hablando de medios, pastor, creo que hay muchísimos medios. Y si alguna persona está interesada, si tiene mi número, me puede llamar y les podemos dar cualquier información, cualquier medio que ellos estén utilizando, dependiendo de las edades. Claro. Creo que hay medios gratuitos. No necesariamente tiene que estar pagando ninguna membresía si lo puede pagar, pues hay medios muy buenos. Claro, sí. Y también estamos hablando de como iglesia, la posibilidad de afiliarnos o tener una membresía que cubra toda la iglesia para meterse a esos medios audiovisuales, para los niños. Y los tenemos en planificación. Bien, ya para ir finalizando, quiero mencionar algo que había quedado, Luisito, y es de que la importancia de la perspectiva de lo que nosotros proyectamos a los hijos. Y mencionabas, aún antes de empezar esto, que cómo es de que la importancia de que los hijos vean al papá de la iglesia, lo vean en la casa, a la mamá de la iglesia, lo puedan ver en la casa. Eso le facilita a ellos tanto entender y asimilar la vida espiritual. Pero no es fácil, o sea, de alguna manera en la iglesia hay un ambiente muy espiritual. Sí. Uno entra aquí y le salen alas, ¿verdad? Sí, verdad. Pero qué bueno que aquí es una oportunidad para que la gente se fortalezca, venga, se llenen, pero como que la vida en sí empieza a salir de la iglesia, ¿verdad? Ahí es donde viene el gran desafío, pero vale la pena, pues, vale la pena el mantener siempre esa vida, ese ejemplo, ese testimonio, así como lo tenemos en la iglesia, tener en la casa. Y para los muchachos eso vale mucho. Claro. No, y desgraciadamente, pastor, yo pienso que una de las cosas, cuando no hay una vida espiritual balanceada, los más afectados son los más cercanos a nosotros. Porque si hay algo en el temperamento aquí en la iglesia, ¿quién va a querer hablarle feo a un hermano o una hermana o decirle algo así fuerte, ¿verdad? Pero en la casa, como son personas que está la licencia, por decir así, para poder tratar a nuestros hijos así o a nuestra esposa hablarle feo. Y desgraciadamente esa es la realidad que en muchos lugares se puede estar viviendo. Ahora, creo que nosotros podemos hacer ese cambio. Karina predicaba hace muchos años un mensaje que se llamaba Jesús versus Jesús. El Jesús de la iglesia y el Jesús de la casa. ¿Cuál es el Jesús que nosotros estamos viviendo en la casa? Será el mismo Jesús que estamos viviendo en la iglesia, ¿verdad? Entonces, como dejar nuestras posiciones a un lado y por ejemplo, los muchachos tienen un radar. Nuestros hijos tienen un radar, un sensor. Ellos saben cuando estamos parados en el altar, lo que estamos predicando verdaderamente es algo que estamos viviendo en la casa. Porque ahí es donde se manifiesta el verdadero cristianismo en nuestro hogar. Y entendemos, como les decía yo, que hay una lucha espiritual, no es fácil, pero vale la pena. Bien, queremos ir finalizando. Me gustaría que tomáramos un tiempo para orar y orar por ustedes también. Y luego tengo una tarea para ustedes. Así de que oremos. Padre,
En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder llegar a tantas familias, oh Dios, que te aman, que buscan de ti. Aquellos hogares, Señor, con necesidad de más luz de lo alto para poder llevar su familia hacia tu propósito. Por aquellos, Señor, que tienen necesidad, oh Dios, de ti. Sí, Y Señor, que hay diferentes situaciones que pueden estar impidiendo que se acerquen a ti, Señor. Oro, Padre, que, Señor, tú quebrantes todo yugo y que tú rompas, Señor, todo lo que está impidiendo que esas personas se acerquen a ti y que puedan recibir todos los beneficios de la vida espiritual en Cristo Jesús, del Evangelio. Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios, y Padre, bendecimos a las familias, Señor, porque esa ha sido tu intención desde el principio, bendecir a todas las familias de la tierra. Fortalece, Señor, a los padres, fortalecelos como esposos, Señor, de gloria. Trae paz, Señor, trae, Dios mío, un breakthrough, una brecha, Señor, que se abra en aquellas familias que están atravesando por conflictos serios, Señor. Trae paz, oh Dios, trae armonía, de tal manera, Señor, que puedan ser de bendición para sus hijos, oh Dios. Señor, ayúdanos a tomar decisiones en la vida pensando en la cosa más importante, Señor. No en nuestra conveniencia, sino pensando, Señor, en nuestros hijos, pensando en aquellos, Señor, que vienen detrás de nosotros, Señor, tomando pasos basados en lo que observan, en lo que ven de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre de gloria, en el nombre de Jesús, y bendecimos, Padre, a cada familia, bendecimos cada hogar, bendecimos a nuestros muchachos, Señor, a nuestros niños, Padre, adolescentes, jóvenes, los bendecimos, Padre, declaramos tu protección sobrenatural sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios. Gracias, Señor. Amén. La tarea que tengo, y esto lo pueden apuntar o pueden ponerle pausa a este video, es que compartan entre ustedes cómo ha sido la experiencia de ustedes como padres o como madres. Uno a veces se sorprende cuando uno empieza a preguntar cosas como esas, como antes de ser papá, ¿qué te parecía la idea de ser papá? O anhelabas ser papá. Y hacerlo prudentemente creo que puede ser de mucha bendición conocer también a las esposas y madres, ¿verdad? Que ellos puedan también pensar cómo era su experiencia, cuáles eran las expectativas que tenían de ser madres. La segunda pregunta es, ¿qué pasajes de la Biblia le han bendecido en su trabajo como padre o como madre? Que ustedes piensen y que puedan compartirlo allí con sus familias. Lo otro es, y esto sería muy interesante, prudentemente por supuesto, sería lindo tomarse un tiempo para hacer memorias de las buenas experiencias que han tenido como familia. Aún pregúntenle a los hijos, uno se puede sorprender o uno se puede entristecer, pero aún las tristezas pueden traer todavía bendición. Sería lindo preguntar a los hijos, mira, en los últimos años, ¿qué hemos hecho que ha sido nice? ¿Qué te recuerdas? Espero que tengan algunas contribuciones ellos, ¿verdad? Que puedan decir, cuando salimos juntos, cuando hicimos esto o lo otro. Y si no, como decía mi esposa en estos días, me decía, verás cómo recuerdo yo que cuando llegaban los huracanes y el tipo de cosas de Puerto Rico, viviendo allá, las memorias que recuerdo es que mi papá siempre nos hacía pasar un buen tiempo. Siempre la pasamos bien. Mi memoria de los huracanes eran positivas. Imagínense qué feo sería de que muchos recuerden, ¿verdad? No, eso del virus. El virus estaba afuera más nice que adentro de mi casa, porque adentro había una cosa más horrible. Que Dios nos ayude. Pero por eso es bueno evaluar. ¿Qué recuerdan ustedes? Aún entre pareja, ¿cuál fue la última vez que pudieron disfrutar de un buen tiempo como pareja y con los hijos? Tremenda tarea. Y lo otro es, ¿qué propósitos pudiéramos alcanzar en estas? No sabemos, decimos 2 semanas, puede ser 3, quién sabe cuánto, pero ¿qué propósitos podemos alcanzar como familia durante este tiempo? Les invito a meditar, a pensar en eso. Muchas gracias, Listo, por
acompañarnos a este estudio. Y entonces mañana les esperamos, o quienes estén viendo este video otros días, el domingo, a las 10 de la mañana, nuestro servicio dominical. Dios les bendiga.